Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Grupo Carso, que cotiza bajo el ticker GCarso A1, utilizando un poco la información de los tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video. Así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna GC podrán ver la información del primer reporte trimestral del 2021 de la compañía, publicado el 28 de abril del 2021. De las columnas FZ a GB podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna FH podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la compañía. Durante este primer reporte, Grupo Carso nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 26.898 millones de pesos, lo cual es una cantidad que, aunque se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, sigue mostrándose por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Estos ingresos, de manera anualizada, representan 97.566 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se encuentra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, pero que al compararse contra los ingresos anuales del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fueron de 103.661 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual del 5.88%, decremento que ya se muestra mejorado en comparación a lo reportado durante los 2 trimestres previos, pero aún ligeramente por arriba del decremento reportado durante el segundo trimestre del 2020. Los costos de venta que durante este primer trimestre Grupo Carso tuvo que cubrir representaron 20.618 millones de pesos, lo cual ya es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, pero continúa estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos costos de venta representan 74.113 millones de pesos, lo cual es una cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Ahora, si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la compañía, que de momento representa 23.452 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra ligeramente por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y muy por debajo de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, pero continúa estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. Esta utilidad bruta actual también representa un margen bruto del 24.04%, lo cual es un margen bruto que se encuentra de momento por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo del 28.83%. Los gastos operativos que durante ese primer trimestre la compañía tuvo que cubrir representaron 4.214 millones de pesos, lo cual es una cantidad que ya se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, pero continúa estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. De manera anualizada, estos gastos operativos representan 14.669 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno. Ahora, si a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos anualizados de la compañía, nos quedamos con la utilidad operativa, que de momento representa 8.783 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de 11.305 millones de pesos, lo cual es muy malo. Así también, esta utilidad operativa representa de momento un margen operativo del 9%, que así como la utilidad operativa se muestra por debajo de lo obtenido durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo del 11.74%. Ahora, en cuanto a gastos netos por interés trimestrales, vemos que la compañía nos muestra una cantidad negativa por menos 50 millones de pesos. Al ser esta una cantidad negativa, se nos dice que en lugar de haber tenido que pagar intereses, la empresa recibió un ingreso por 50 millones de pesos en este rubro. De manera anualizada, los gastos netos por interés que la compañía nos muestra son por 2.424 millones de pesos, lo cual es una cantidad muy por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos
y su promedio de los últimos 5 años. Lo cual ahora nos lleva a la utilidad antes de impuestos trimestrales de la compañía, que de momento representa 2.539 millones de pesos, cantidad que, aunque sigue mostrándose por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, continúa también estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020. Esta utilidad antes de impuestos de manera anualizada representa 7.899 millones de pesos, lo cual lamentablemente se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de 12.763 millones de pesos. Los impuestos que durante este primer trimestre Grupo Carso tuvo que cubrir representaron 418 millones de pesos, cantidad que nuevamente se muestra por debajo de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, aunque aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020. De manera anualizada, estos impuestos representan 1.784 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, lo cual es muy bueno. Llevándonos así a la utilidad neta para accionistas actual, que de momento representa 6.115 millones de pesos, lo cual lamentablemente se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de 9.757 millones de pesos, y que al compararse contra la utilidad neta del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 8.969 millones de pesos, esto representa un decremento porcentual en utilidad neta del 31.82%, decremento porcentual que se muestra agravado en comparación a lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio en los últimos 5 años. Esta utilidad neta actual también representa un margen neto del 6.27%, el cual es un margen neto por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo del 10.14%. Lo que este margen neto significa es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos netos por interés y pago de impuestos, ha logrado quedarse con el 6.27% de la totalidad de sus ingresos anuales, que son estos 6.115 millones de pesos mencionados en la utilidad neta para accionistas. Pero bueno, vayamos ahora a la hoja de balances, en la que de momento se nos menciona que la compañía tiene efectivo y equivalentes de efectivo por 6.960 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún ligeramente por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales representan 63.794 millones de pesos, lo cual se muestra por debajo de lo reportado durante el trimestre anterior, pero aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus activos totales actuales representan 170.843 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra ligeramente por debajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, pero continúa estando por arriba de lo reportado durante los trimestres 2 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 23.232 millones de pesos, lo cual se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, siendo esto algo muy bueno, puesto que nos indica que la compañía está pagando sus pasivos financieros o su deuda con el banco, pero continúa aún estando muy por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años, que ha estado siendo de 15.704 millones de pesos. Y esto se debe a que a partir del inicio de la pandemia, durante el primer trimestre del 2020, la compañía se vio en la necesidad de incrementar sus pasivos financieros o deuda con el banco fuertemente, pasando de poco más de 13.000 millones de pesos a más de 30.000 millones de pesos en deuda financiera. Sus pasivos circulantes actuales representan 30.592 millones de pesos, lo cual es una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Sus pasivos totales actuales representan 64.537 millones de pesos, lo cual, así como sus pasivos circulantes, se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, pero aún por arriba de lo reportado de manera promediada durante los últimos 5 años. Ahora, si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la compañía, que es lo que verdaderamente vale, y que de momento representa una cantidad de 106.305 millones de pesos. Esto es una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos
y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de 86.041 millones de pesos, y que al compararse contra el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 95.671 millones de pesos, esto representa un crecimiento porcentual en capital contable del 11.12%, lo cual es un muy buen porcentaje de crecimiento capital, y que además se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de solamente 10.27%. Lo que toda esta información de la hoja de balances de momento nos dice es que Grupo Carso de momento tiene activos circulantes suficientes como para pagar 2.09 veces sus pasivos circulantes. Tiene efectivo y equivalentes de efectivo suficientes como para pagar el 23% de sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 2.65 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 6.55% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros representan el 21.85% de su capital contable. De estas 5 relaciones, solo la relación de activos circulantes, pasivos circulantes se encuentra incrementada o mejorada en comparación al promedio de los últimos 5 años, mientras que la relación de efectivo, pasivos circulantes se mantiene lateral, no habiendo crecido ni tampoco decrementado, mientras que las 3 relaciones de activos totales, pasivos totales, porcentaje de efectivo y porcentaje de endeudamiento se muestran agravadas ligeramente en comparación a sus promedios de los últimos 5 años. Pero verdaderamente estas relaciones actuales se ven bastante sanas para la compañía, por lo cual consideramos no es razón para preocuparnos de momento. Ahora, actualmente la empresa tiene 2.261.974.018 acciones en circulación, las cuales cada una, al menos hasta el 28 de abril del 2021, están vendiendo en 59 pesos con 79 centavos. Lo cual le da una capitalización de mercado a la compañía de 135.243 millones de pesos. Pero considerando que el capital contable real de la empresa es de 106.305 millones de pesos, esto significa que el valor real de cada una de estas acciones verdaderamente es de 47 pesos, indicando que todo aquel que hasta el 28 de abril del 2021 estaba comprando acciones de Grupo Carso a 59 pesos con 79 centavos, en realidad estaba pagando 1.27 veces el valor real de las acciones, siendo esto un precio-valor en libros aún por debajo del promedio de los últimos 5 años, que ha sido de 1.83, siendo lo mínimo 0.96 alcanzado durante el tercer trimestre del 2020 y el precio-valor libro máximo de 2.78 alcanzado durante el tercer trimestre del 2016. Por lo anterior, el precio-valor libros actual de 1.27 nos sugiere que de momento el invertir en acciones de Grupo Carso conlleva un riesgo de inversión bajo, posiblemente ligeramente medio, dado que se encuentra en un punto intermedio entre el precio-valor libros mínimo histórico, o al menos de los últimos 5 años, y su promedio de los últimos 5 años, por lo que aún se puede considerar altamente probable el que las acciones de la empresa continúen creciendo. Pero bueno, dado a que de momento la utilidad neta de la compañía es de 6.115 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción también llamada UPA o Earnings Per Share en inglés de 2 pesos con 70 centavos, siendo esta una utilidad por acción por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 4 pesos con 29 centavos. Y a su vez, esto le da un precio de utilidad también llamado PU o Price Earnings en inglés del 22.12, lo cual es un precio de utilidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que había estado siendo de 15.32. Recordemos que el precio de utilidad es un valor que mientras menor, mejor, por lo que este aumento no es algo bueno realmente. En resumen, lo que todo este análisis fundamental de la compañía nos dice es que aunque los ingresos tanto trimestrales como anuales actuales no son los mayores que ha obtenido la empresa históricamente, nuevamente se encuentran por arriba de sus promedios de los últimos 5 años, lo que nos indica que la empresa, al menos en este rubro, ya se encuentra recuperada. Sin embargo, podemos ver que sus márgenes brutos, márgenes operativos y márgenes netos continúan estando por debajo de sus promedios de los últimos 5 años. Y de hecho, estos parecen estar mostrando aún una tendencia de descenso, sugiriendo que a la compañía se le continúa dificultando el controlar estos 3 rubros,
quedándose cada vez con un menor porcentaje de la totalidad de sus ingresos anuales. Sin embargo, algo que es necesario reconocer es que la empresa no ha mostrado pérdidas netas en ningún trimestre, siendo esto algo de reconocer y admirar, puesto que la gran mayoría de las empresas en los mercados sí han al menos en un trimestre reportado pérdidas netas para accionistas. Habrá que esperar qué nos reporta Grupo Carso durante los próximos trimestres, pero de momento pareciera ser que la empresa está lejos de reportar pérdidas netas para accionistas. Ahora, en cuanto a la hoja de balances, podemos ver que los activos totales de la compañía continúan en crecimiento, mientras que los pasivos totales continúan en decremento, lo cual le permite seguir aumentando el capital contable de la empresa, mostrando así también un crecimiento porcentual en capital contable mayor al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Y aunque no todas sus 5 relaciones de activos, pasivos y capital contable se muestran en crecimiento al compararse contra sus promedios de los últimos 5 años, todas estas siguen mostrándose bastante saludables para la compañía, por lo que de momento parece no haber necesidad de preocuparnos. Ya por último, el actual precio-valor en libros de 1.27 se encuentra en algún punto intermedio entre el precio-valor libros mínimo de los últimos 5 años y su promedio de los últimos 5 años, sugiriendo un riesgo de inversión bajo o medio para las acciones de Grupo Carso, lo cual es algo muy bueno. Así que tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Grupo Carso? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirán un poco en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de Grupo Carso? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano o largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Los invitamos a todos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Facebook. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuándo y cuántas veces gusten. Además de que también les compartimos todos nuestros análisis fundamentales de este archivo Excel que ven en nuestros videos. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.